Continuemos ahora con el sermón de este día. Será predicado en Marcos 8, 31 a 37. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca y nos alimente con su santa palabra en este día. Hermanos, toda la liga de la NBA, la liga profesional de baloncesto aquí en los Estados Unidos, estaba casi en shock porque nunca habían visto a un jugador como él. Michael Jordan, en su primer año, jugó como ningún otro había jugado y todos reconocieron que era una estrella, que era uno de los mejores jugadores en la liga. Y él elevó a su equipo, los Toros de Chicago, que siempre eran malos y ahora estaban mejorando mucho porque ya tenían su estrella. Entonces, todos estaban muy ilusionados y tenían muchas esperanzas, especialmente los fanáticos en Chicago, para la segunda temporada de Michael. Entonces, todos estaban muy decepcionados y tristes cuando en su tercer juego de la segunda temporada de Michael, él se lastimó gravemente. Se fracturó el tobillo, que es un pie. Y muchos de los médicos estaban diciendo que él nunca iba a ser igual después. Y muchos estaban preguntando, ¿va a poder Michael Jordan brincar y jugar y correr como antes? Y los médicos, los expertos, muchos no va a poder. Nunca va a ser igual. Michael, por su parte, se puso a rehabilitar su pie y trabajó muy duro en eso. Ahora, los que han pasado por la rehabilitación después de una lesión saben que puede ser muy doloroso y muy difícil, y sí lo fue para Michael Jordan. Él dijo que nunca había sufrido tanto en su vida, pero los entrenadores estaban muy impresionados por las horas que él puso en el gimnasio y en la piscina o la alberca, ¿verdad? Él trabajando y rehabilitando su tobillo. Sufrió bastante, pasó por mucho dolor, pero todo valió la pena porque él regresó más fuerte que nunca y tuvo una excelente carrera, pues ganando 6 campeonatos. Los médicos le dieron la mala noticia a la mujer de 70 años. Tienes cáncer muy agresivo y avanzado. Y el doctor le dijo, mire señora, tienes una sola oportunidad de sobrevivir esto, si es que quieres. Tienes que someterte a un tratamiento agresivo y doloroso de quimioterapia. Es la única forma que tienes de sobrevivir. Y la verdad, señora, con todo respeto, pero no recomendamos este tratamiento para personas de tu edad. Pero es tu decisión. Entonces, la señora, siendo una señora luchadora, con carácter fuerte, dijo, no, me voy a someter a este tratamiento. Y sufrió bastante, perdió peso, se enfermaba, vomitaba, sufrió bastante. Era muy difícil este tratamiento de quimioterapia. Pero fíjense, funcionó. 2 años después de comenzar el tratamiento, el doctor le declaró a la señora libre de cáncer, cancer free, como dicen en inglés, ¿verdad? Ella vivió 22 años más, muriendo a los 92 años. Conoció a todos sus nietos y hasta a sus bisnietos. Tuvo tiempo de pasar y convivir con ellos, pasar mucho tiempo con ellos y convivir alegremente con su familia. Sufrió bastante, pero valió la pena. A veces uno tiene que sufrir para recibir beneficios, ¿no es cierto? A veces uno tiene que sufrir para recibir beneficios. Jesús tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir bastante. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice, luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira, Jesús les dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que sufrir muchas cosas. ¿Qué tenía que sufrir Jesús? ¿Qué tuvo que sufrir? Tuvo que sufrir mucho más que la peor rehabilitación que un hombre ha experimentado en esta vida. Sufrió mucho más que la enfermedad más terrible. Sufrió mucho más que el tratamiento de cáncer más doloroso. ¿Qué tuvo que sufrir Jesús? Ser humillado como ningún otro ha experimentado. Sufrir dolor tan intenso como ningún otro ser humano ha sufrido.
Sufrir una agonía tan terrible como ningún otro ser humano ha aguantado. Sufrir una muerte tan fea y tan cruel como ningún otro ha soportado en la vida. Jesús tuvo que sufrir estas cosas. Y Él les dijo esto claramente a sus discípulos. Él dijo, vamos a Jerusalén. ¿A qué? ¿Por qué vamos allá? Allí están tus enemigos esperándote, Jesús. Porque voy a sufrir allí. Pues ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Entonces Pedro, pues él lo tomó aparte y le dijo, no, Jesús, no, jamás vayas allá. No voy a permitir que tú sufras. Y Él les dijo claramente, mira, Pedro y los demás, tengo que hacerlo, tengo que sufrir. Pero volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús tanto? ¿Por qué tuvo que ser traicionado por uno de sus amigos, Judas Iscariote? ¿Por qué? Pues porque Adán y Eva pecaron y tú y yo también hemos pecado por eso. ¿Por qué Jesús tuvo que soportar que le escupieran en su cara? ¿Por qué? Porque Dios exige justicia y exige castigo por el pecado, por eso. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir insultos y burlas de la gente para pagar por cada palabra grosera de desamor que tú has dicho en la vida? Por eso. ¿Por qué Jesús tuvo que recibir golpe tras golpe y cachetadas tras cachetada para pagar por cada vez que nos hemos enojado en la vida? Por eso. ¿Por qué Jesús tuvo que, y esto fue terrible, mis hermanos, cuando leemos la historia, ¿por qué tuvo que soportar los latigazos que rompieron su espalda para salvarte a ti de las garras de Satanás? Por eso. ¿Por qué Jesús tuvo que soportar los clavos que metieron en sus manos y en sus pies que le causaron tanto dolor? ¿Por qué? Porque te ama a ti tanto que no quería que fueras al infierno. Por eso tuvo que soportar esto, mis hermanos. ¿Por qué tuvo que soportar abandono de su Padre? ¿Se acuerdan de lo que dijo desde la cruz? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué tuvo que soportar abandono de parte de su Padre? Para que tú estés con el Padre para siempre en el cielo. Por eso. ¿Por qué tuvo que Jesús durar tantas horas en la cruz, en este sufrimiento, padecimiento tan terrible, para pagar por cada pecado que hemos cometido por completo? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir y soportar esta corona de espinas aplastada en su cabeza para que un día te ponga la corona de vida en tu cabeza en el cielo, mis hermanos? ¿Por qué, en fin, tuvo que morir Jesús para que tú vivas para siempre en el cielo, hermano? ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús? Para ganar nuestra salvación. Sufrió para los beneficios. Pero fíjense, los discípulos no agarraron la onda, como que quien dice, no captaron. ¿Por qué? Entonces Jesús tuvo que decirle, no, tengo que hacerlo. Y Pedro, hasta creyéndose mucho, tomó aparte a Cristo, ¿verdad? Creyendo mucho y para corregir a Jesús, regañar a Cristo, ¿verdad? Y hizo, no, Jesús, no vayas a Jerusalén, no quiero que sufras, no, jamás. Jesús pudo haberle dicho a Pedro en este momento, no, Pedro, ¿sabes por qué voy? Porque tengo que hacerlo, porque tú eres un pecador, Pedro, porque tú mereces el infierno y la muerte y separación del Padre para siempre. Pero Pedro, te amo tanto, te amo demasiado para permitir esto. Te amo y te quiero a mi lado en el cielo, por esto voy, Pedro, para sufrir el castigo que tú mereces, y lo voy a hacer. Pero cuando Jesús fue a Jerusalén, pensando, tengo que hacerlo, no solo estaba pensando en Pedro, estaba pensando en Cecilia, estaba pensando en Melissa, estaba pensando en Malolis, estaba pensando en cuánto ama a cada uno de nosotros. Mis hermanos, uno piensa en Michael Jordan, sufrió bastante cuando rehabilitó su pie. ¿Para qué? Pues para beneficiarse a él mismo, ¿verdad? La señora de 70 años que se sometió al tratamiento de quimioterapia muy doloroso, pues ¿por qué sufrió tanto? Para beneficiarse a ella, ¿verdad? Lógico. Por eso el sufrimiento de Cristo fue el acto de amor más grande de todos. No sufrió Jesús para beneficiarse a Él. Sufrió tanto para beneficiarse a ¿quién? A nosotros, ¿verdad? Jesús tuvo que sufrir. ¿Por qué? Para ganar nuestra salvación. Para ganar la entrada al cielo, el boleto de entrada al cielo para nosotros.
Pero después de explicarles a sus discípulos, mira, tengo que sufrir y voy a Jerusalén para hacerlo, escuchen lo que les dijo a sus discípulos después. Interesante. Dice la palabra: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o el alma? Es lo que dice. ¿Y qué se puede dar a cambio del alma? Mis hermanos, Jesús les dijo a sus discípulos, mira, yo tengo que sufrir, por eso voy a Jerusalén. Pero también no les dijo que solo Él tenía que sufrir, también les dijo, si son mis seguidores, si quieren seguirme, también ustedes tienen que sufrir. ¿Qué tenemos que sufrir? Pues Él lo explica. A veces tenemos que negarnos ciertas cosas o ciertas personas y no siempre es fácil. A veces tenemos que soportar o cargar con algo en la vida y a veces puede ser muy duro. A veces tenemos que perder o soltar algo, dejar algo ir y perder algo en la vida y puede causarnos a veces mucho dolor y tristeza. ¿Qué a veces tenemos que negarnos si somos seguidores de Cristo? ¿Qué tenemos que negarnos? Cualquier cosa que esté dañando nuestra fe, cualquier cosa que nos aleje de Dios y su palabra, cualquier cosa o persona o relación que nos conduzca a pecar. Puede ser demasiado alcohol, tenemos que negarnos esto. Puede ser ciertas palabras que nos gusta decir pero ofenden a Dios, tenemos que negarnos esto. Pueden ser ciertas conversaciones que no agradan a Dios y tenemos que negarnos estas cosas. Puede ser ciertas situaciones que siempre nos hacen pensar mal o hacer algo malo. Tenemos que negarnos estas situaciones. A veces puede ser una relación que siempre nos lleva a pecar. Tenemos que negarnos. Y a veces cuando tenemos que negarnos cierta cosa, a veces puede ser muy difícil para nosotros. A veces nos cuesta mucho trabajo negarnos ciertas cosas en la vida. Pero mis hermanos, tenemos que sufrir y tenemos que negarnos cualquier cosa que esté dañando nuestra fe. ¿Por qué? Porque para nosotros, si somos seguidores de Cristo, lo más importante en la vida es ¿quién? Jesús. Y lo más importante en la vida es llegar al cielo para estar con Jesús para siempre. Entonces, ¿qué les dijo? Pues Él dijo, tengo que sufrir. Ustedes también a veces tienen que sufrir si son mis seguidores. Tenemos que negarnos ciertas cosas o ciertas personas y relaciones que nos esté alejando de Él. Pero también la Biblia dice que otra forma de sufrir, tenemos que llevar nuestra cruz y seguir a Cristo. ¿Qué es esta cruz que tenemos que llevar como cristianos? La cruz es la cruz de persecución que viene como resultado de seguir a Cristo y de su palabra. ¿Qué es una cruz? Pues puede ser luchar con cierta tentación por toda la vida. Mira, si un incrédulo tiene batalla con un pecado, no lucha, peca libremente. Pero si somos creyentes en Jesús, sabemos que Dios ha quitado ese pecado y no queremos seguir en el pecado, entonces vamos a luchar con esta tentación y esta puede ser una cruz muy difícil. A veces cargar una cruz puede ser tener un problema emocional, la depresión, la ansiedad, o tener algo físico, diabetes, o problema de corazón, o quedar, amputado un pie o algo así. Ahora, también estas cosas le pasan a los incrédulos, pero si eres un incrédulo y te pasa algo malo y tienes que soportar y cargar con esto, te enojas con Dios, te pones amargado, te enojas con la vida, ¿verdad? Pero si eres un hijo de Dios, vas a soportar esta depresión o ansiedad o un problema físico con dignidad, como un cristiano, confiando en Dios. Y esta puede ser una cruz muy dura que tenemos que llevar. Una cruz puede ser recibir insultos en la escuela porque haces lo correcto. Puede ser perder un empleo, pues ¿por qué? Porque no estás dispuesto a participar en algo chueco. ¿Okay? Una cruz puede ser perder un novio, una novia, o una relación, un amigo, porque no quieres hacer los mismos pecados que ellos hacen. Mis hermanos, la cruz que tenemos que llevar
Las cruces pueden ser muy duros, pueden ser muy difíciles, pero tenemos que sufrir y tenemos que soportar la cruz que sea. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque para los seguidores de Cristo, ¿qué es lo más importante? ¿Quién es lo más importante en la vida? Jesús. ¿Y qué es lo más importante? Llegar al cielo con la fe para estar con Jesús para siempre. A veces se escucha a cristianos, a creyentes decir cosas como estas. Dicen, estoy harto de cómo es este mundo. Mira, el mundo, la sociedad nos trata a nosotros los cristianos tan mal. Piensan que somos anticuados, se burlan de los mandamientos. Este mundo se está poniendo de mal en peor y estoy harto de cómo nos tratan tantos en la sociedad. Mira, a veces caemos en este pecado de quejarnos por los sufrimientos que tenemos que soportar en este mundo que sí se está poniendo de mal en peor, sin duda. Pero esa es la cosa. ¿Qué debemos de esperar? ¿Debemos de esperar algo diferente? ¿Qué dijo Jesús? Me persiguieron a mí, van a perseguir a ustedes. Él les dijo. Me odia el mundo. Él dijo, el mundo odiará a ustedes. También nos dijo Jesús. Entonces, ¿qué debemos de esperar? Vamos a sufrir en este mundo en veces. Mira, a veces tenemos miedo de sufrir un poco para Jesús y la fe. Hay gente, a veces como creyentes, a veces contestamos así. Dice, yo sé que lo que estoy haciendo es malo, pero no puedo dejarlo, no puedo dejar este vicio, demasiado difícil. O yo sé que esto me está alejando de Dios, pero yo no puedo vivir sin esta cosa o sin esta persona. Sí, a veces pienso que tenemos miedo de sufrir un poco para Jesús y para la fe. ¿Sufrir un poco? Debemos de estar dispuestos a sufrir lo que sea con tal de no perder nuestra fe. Qué bueno que Jesús sufrió todo para salvarnos de nuestros momentos débiles y de todos los pecados, ¿no es cierto? Pero voy a leer de nuevo el Evangelio para hoy. Si gusta seguir en el boletín, es el Evangelio para hoy. Vamos a escuchar de nuevo la palabra de Dios. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o el alma? ¿Y qué se puede dar a cambio de la vida o el alma? Dice la palabra de Dios. Oigan, Jesús tuvo que sufrir para ganar nuestra salvación. Y nosotros tenemos que sufrir para no perderla, puesto que nos ha regalado la salvación mediante la fe. Jesús sufrió lo inimaginable para ganar la vida eterna para nosotros. Y lo hizo porque nos ama tanto. Que Dios nos fortalezca y nos ayude a sufrir lo que sea para no perder la salvación eterna de nuestras almas, que es nuestro tesoro más precioso. Amén.